un joven pueda tener éxito en la vida, la palabra de Dios nos menciona tres principios importantes que debemos de seguir, más que nada tres decisiones importantes en la vida del cristiano. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver cuál es la primera decisión que tiene que tomar un joven en este mundo. La palabra de Dios, vamos a abrir en Jeremías 17:7, dice la palabra de Dios. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes en época de sequías, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Bendito el hombre que confía en el Señor. La primera decisión que tiene que tomar un joven, de las tres decisiones que vamos a ver, es Dios. Dios en la vida del joven. La primera decisión en un joven que quiere tener éxito en la vida es Dios. Tiene que aprender a confiar en Dios. Tiene que aprender a amar a Dios. Tiene que aprender a depender totalmente de Dios. Tiene que guardar sus mandamientos para que le vaya bien en la vida. Así que la decisión importante en la vida del cristiano, la número uno, es Dios. En primer lugar, Dios en la vida del joven. Cuando un joven tiene a Dios en su corazón, le ama y guarda todos sus mandamientos, desde ese momento empieza la carrera de bendición, de protección, porque tenemos un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios que nos guía, un Dios que nos ayuda en los momentos más difíciles de esta vida. Así que la primera decisión que tiene que tomar en la vida de este mundo, el joven, es Dios en su vida. De ahí dependerá que seas feliz. Si tienes un matrimonio y no tienes a Dios, de nada te sirve. Si tienes un buen empleo pero no tienes a Dios, de nada te sirve. Aunque tengas hijos en el futuro, si no tienes a Dios en tu hogar, de nada te sirve. La única solución y la felicidad en el corazón del joven es que empiece en los caminos de Dios, buscando y dependiendo totalmente de Dios. Otro verso que menciona la Biblia en Proverbios capítulo 16 y versículo 3, mira lo que dice. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Es decir, el joven que confía en Dios, que pone sus planes en las manos de Dios, que ama a Dios y guarda sus mandamientos, ese joven, querido amigo, ese joven realmente es un joven de éxito. Es un joven que Dios lo va a cuidar, lo va a bendecir, lo va a prosperar en todo lo que haga porque confía en Dios y Dios está en él. Es decir, la primera decisión para que el joven tenga éxito en esta vida es tener a Dios en primer lugar en todos sus planes, y en todas sus decisiones. De las tres decisiones importantes que tiene que tomar en la vida el joven, Dios es primer lugar. Así que la Biblia nos dice en Jeremías 29:11, hay otro texto que dice de esta manera. Escucha, joven, Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, y una esperanza. Dios tiene grandes propósitos contigo, joven, grandes propósitos. Dios quiere que llegues a ser alguien en la vida, una persona que comparta su palabra con otras personas. Es decir, en la carrera de esta vida, cuando un joven tiene que tomar buenas decisiones. Si un joven toma buenas decisiones, las decisiones van a traer para él dos cosas. Cosas buenas o cosas malas. Hay jóvenes que toman malas decisiones, muy malas decisiones.
y llega el momento en que ellos se arrepienten. Por ejemplo, una de las decisiones muy malas que toman es el cónyuge con el que se van a casar. Y esa es la decisión número 2 de las 3 decisiones importantes. El tema de esta noche se titula las 3 decisiones más importantes en la vida del joven. Y esta segunda decisión es importante y es clave para que puedas tener una vida feliz. Elegir a la persona adecuada que va a ser tu esposa o va a ser tu esposo. Esa es una decisión importante en la vida del joven. ¿Sabías que para que puedas tener una vida feliz, una vida próspera, buenos hijos, que amen a Dios, necesitas saber elegir una buena esposa, querido joven? Y querida hermana joven también que me escuchas, necesitas elegir un buen esposo. Es decir, de esta segunda decisión va a depender tu felicidad. Por ahí escuchamos que hay personas que tomaron malas decisiones en la vida y hoy en día se están lamentando. Muchos de nuestros jóvenes se casan con algunas parejas que se han casado con algunas hermanas que tienen hijos o algunos hermanos que tienen hijos y empiezan a veces viviendo en problemas. Si estás joven y no has tomado una decisión, necesitas tomar una buena decisión para que Dios bendiga tu matrimonio, para que seas bendecido, prosperado, para que tengas buenos hijos y puedas llegar a ser un buen abuelo. Es decir, tienes que tomar buenas decisiones. Fíjate bien con quién te vas a casar. Antes de casar, fíjate muy bien con quién te vas a casar. Es la segunda decisión importante para que un joven sea un joven bendecido y felizmente casado. Vamos a leer algunos versos de la Biblia. Vamos a leer el libro de Jueces capítulo 14 y versículo 1. Y mira lo que dice Jueces 14:1. Encontramos algo muy interesante de un personaje que tomó una mala decisión en la vida, un joven. Su nombre era Sansón. Miren lo que dice Jueces 14, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Jueces 14:1. Y hay algo interesante que nos dice la Biblia de este personaje. Así que si tú me quieres acompañar, puedes buscar este texto bíblico y te vas a dar cuenta qué mala decisión tomó este hombre. Así que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 14, versículo 1. Y descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas tú a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómamela, porque a mí me agrada y es agradable a mis ojos. Una de las mayores y peores decisiones que puede tomar un joven es buscarse a alguna jovencita que no tema a Dios. Esas son una de las peores decisiones que puede tomar un joven. Es decir, necesitas poder tomar una decisión importante. Y la decisión importante es poder elegir una buena esposa. Querida hija de Dios, necesitas elegir un buen esposo. De esta segunda decisión que tú tomes va a depender tu felicidad. Escucha, de esta segunda decisión que tú tomes va a depender tu felicidad, para bien o para mal. Por ahí tengo algunos amigos que tomaron malas decisiones y hoy en día se la pasan muchas veces en dolor y sufrimiento. Algunos ya se han divorciado, otros van por la segunda esposa y van dejando hijos en esta carrera que no es buena. Es decir, toma buenas decisiones. Y una de las cosas que me dicen por ahí los compañeros es que esta esposa que me conseguí, no, para nada, es una esposa tremenda. Si usted la conociera, tiene un carácter horrible, pero es que fue la decisión que tú tomaste. Y cuando tú te casas, el casamiento es para toda la vida. Así que joven, que no te has casado, antes de casarte,
toma la decisión, la segunda decisión importante en tu vida, búscate una buena esposa. ¿Qué le sucedió a Sansón? Sansón era un hombre que tenía mucha fuerza, su fuerza dependía mucho de sus cabellos, aunque Dios lo había bendecido con este don. Pero hay algo interesante, Sansón tomó una mala decisión. Y la decisión mala que tomó este querido joven es conseguirse una mujer que no temía a Dios. Y si una mujer no teme a Dios, no es temerosa de Dios, mucho menos te va a respetar. Si un joven no teme a Dios, mucho menos te va a respetar. Así que la decisión importante es fijarte bien con quién te vas a casar. Y sucede que este joven, Sansón, fue traicionado por su esposa. Tanto la amaba. A veces los ojos se engañan. No mires la hermosura. Querido joven, la hermosura es vanidad y se va. Mira el corazón que hay adentro. Así que otro texto importante que deben de tomar en cuenta nuestros jóvenes es que algún día en la vida se tienen que casar. Tienen que casarse. Hay muchos que lo hacen, hay muchos que no lo hacen. En el caso de Pablo, Pablo era un hombre que tenía el don de continencia. Ese hombre no tuvo nunca mujer. Pero en el caso de nuestros jóvenes, si hay por ahí algún joven que se quiera casar, antes de casarse tiene que tomar esta tercera decisión. Y la tercera decisión es una decisión importante. Pero vamos a leer en la Biblia, 1 Corintios 7. Y vamos a ver por qué es recomendable que un joven se case. Vamos a leer en la Biblia, 1 Corintios, capítulo número, capítulo 1, versículo 3. 1 Corintios, capítulo número 7, versículo del 1 en adelante. Mira lo que dice 1 Corintios 7, 1 en adelante. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno es que el hombre no tenga una esposa, dice. Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. El marido pague a su esposa o cumpla con su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. Es decir, queridos jóvenes que nos están viendo, es necesario que se puedan casar. Si ustedes no tienen el don de continencia, tienen que casarse. Porque de lo contrario van a estar cometiendo fornicaciones. Las fornicaciones lo conocemos perfectamente que es. Es decir, es poder tener relaciones íntimas con una persona que no es prácticamente casada. Es decir, necesitamos no transgredir la ley de Dios. Y la fornicación es un pecado terrible que perjudica nuestra vida, en nuestro futuro. Es decir, y no vamos a tomar buenas decisiones. Si empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a fornicar como jóvenes, nos va a ir mal en la vida, porque estamos cometiendo un pecado. Y todas las personas, queridos amigos y querido joven que me estás escuchando, querido hermano, todas las personas que cometen pecado, tarde o temprano, de esas malas decisiones que tomaron, vienen las consecuencias. Y las consecuencias no son nada buenas, querido joven, no son nada buenas. Empiezas a tomar malas decisiones en la vida, empiezas a emborracharte, empiezas a beber, a jugar con los amigos, a veces tomas decisiones de tener relaciones con alguien que no es tu esposa y tú crees que estás divirtiéndote. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Llegará el momento en que vas a tener tu esposa o tu esposo y vendrán los problemas. Llegará el momento en que vas a tener tus hijos. La Biblia dice también en su palabra, dice, la palabra de Dios, con la vara que midas serás medido. Es decir, todo lo que tú hagas, tarde o temprano, vas a cosechar lo que tú hagas. Así que, querido joven, toma buenas decisiones. Es decir, si tú tienes el deseo de casarte, hazlo, cásate, porque es una bendición del Señor. Mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 7, el versículo 9, dice de esta manera. Pero si no pueden contenerse, es decir, vamos a leer el versículo 8, dice, digo pues, 1 Corintios 7, 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería si se quedasen como yo, como Pablo. Pablo tenía el don de continencia. Pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es decir, los jóvenes que no se han casado,
Es decir, es importante que tomen una decisión importante. ¿Para qué estar sufriendo? Dios dejó hermosas mujeres, Dios dejó también buenos hombres, pueden escoger, pero es importante con quién te vas a casar. Elegir una persona, porque esa persona va a ser tu esposo o tu esposa para toda la vida. El matrimonio es una bendición, querido joven. El sábado y el matrimonio son las dos instituciones que Dios creó desde la creación, que Dios instituyó desde la creación. Así que el casarse, querido joven, no es malo, es bueno saber hacerlo a su debido tiempo y después, antes de casarse, tienes que tomar esta tercera decisión, que es en qué vas a trabajar. ¿Quieres ser realmente un joven en la vida, próspero, bendecido por Dios, que te vaya bien? Toma en cuenta estas tres decisiones. Número 1, poner a Dios en primer lugar. Número 2, ver con quién te vas a casar, quién va a ser tu compañera o tu compañero para toda la vida. Y número 3, vamos a leer este número tercero, que es realmente en qué vas a trabajar. Es importante, antes de casarte, querido joven, antes de casarte, necesitas ver en qué vas a trabajar. Esto es clave para que puedas tener un matrimonio bendecido por Dios, para que puedas caminar bien en las cosas del Señor, para que tengas hijos bendecidos, prosperados, para que te vaya bien. ¿En qué vas a trabajar? Es importante. ¿De qué vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a mantener esa hermosa mujer? ¿Cómo vas tú a cumplirle a tu esposo? Es decir, eso es importante. Vamos a ver qué dice la Biblia en el libro de Proverbios 12:24. Hay un texto importante. Proverbios 12:24 dice: el de manos diligente gobernará, pero el perezoso es subyugado. En otra versión dice en Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. Es decir, necesita el joven trabajar. Hay jóvenes que no quieren trabajar y quieren ganarse el dinero pues fácilmente, pero la Biblia dice en Proverbios 13:11, el dinero mal habido pronto se acaba y quien ahorra poco a poco se enriquece. Es importante que el joven sepa administrar, es decir, sea un hombre de trabajo. Es importante que pueda trabajar para que pueda tener un hogar feliz. Es decir, el joven antes de casarse debe de pensar en qué va a trabajar, cuál va a ser su oficio, es decir, cuánto va a ganar para poder mantener una familia y poder tener hijos. Esto es clave, querido joven, y son decisiones importantes en la vida. Las tres decisiones más importantes: número 1, Dios; número 2, una familia, tu esposa, tu esposo; pero por tercer lugar, algo clave: ¿en qué vas a trabajar? Necesitas trabajar para que te vaya bien, para que puedas mantener a tu esposa, para que le puedas dar lo necesario a tus hijos. Antes de casarte, querido joven, varón que me escuchas, necesitas saber que tu esposa requiere, es decir, de qué van a sobrevivir. Y esto es clave. Muchos de nuestros jóvenes sabemos que esto es importante. Incluso hay jóvenes que por eso no desean casarse, porque no quieren tener una responsabilidad. Pero esto es importante. ¿De qué vas a vivir? Esto es clave. Desempeñar una buena profesión es importante. Si estás estudiando, querido joven, sigue, échale ganas, porque necesitas poder tener una profesión para poder mantener a tu familia. Es decir, también, querido amigo que me escuchas, si no estás trabajando lo necesario, la esposa necesita estabilidad. ¿Dónde la vas a llevar? ¿Dónde va a vivir? Eso es importante en la decisión de un joven. Yo le digo a uno de mis amigos que tengo y compañeros de trabajo que no se han casado, que antes de casarse puedan conseguirse un buen trabajo. Esto es clave en la decisión del joven. Poder emprender en qué vas a trabajar. Esto es importante, porque de ahí va a depender mucho la estabilidad que vas a tener con tu familia y con tu esposa. Así que es importante poder ver en qué vas a trabajar. En Proverbios capítulo 13, versículo 4, hay algo interesante que dice: el perezoso todo desea
y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es decir, necesitamos, jóvenes, ser inteligentes. No podemos, como hijos de Dios, estar por ahí como vagamundos y decir, bueno, yo voy a vivir de lo que salga. No, necesitamos emprender un trabajo. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Cuál va a ser tu desempeño laboral? Eso es importante. Esta es la decisión número 3 que tienes que tomar, querido joven. Así que hay 3 decisiones importantes. Dios, en qué vas a trabajar, y tu esposa. Y estas 3 decisiones son las 3 decisiones que vas a mantener para que puedas ser un joven feliz y bendecido por Dios. Es decir, después que tú hayas cumplido estas 3 decisiones, tienes que tomar en cuenta que en primer lugar es Dios, a quien debes honrarlo, glorificarlo, bendecirlo, amarlo con toda tu fuerza, con toda tu mente, dedicarte y servirle al Señor, porque de ahí va a depender que las últimas 2 decisiones que tomen sean las correctas, con la bendición de Dios. Así que es importante, querido joven, que tomes una buena decisión en la vida. ¿Quieres que te vaya bien? Si a mí me hubieran dicho estas 3 decisiones antes de casarme, tal vez me hubiera ido mejor. Es decir, esto es importante. Por eso, querido joven que me escucha, las 3 decisiones más importantes de la vida es Dios, tu familia y el trabajo. Y cuando tengas que ponerlas digamos, por número, primer lugar Dios. Segundo lugar, tu familia. Si estás trabajando más, querido joven, de lo que debes de trabajar, recuerda que tu familia es prioridad después de Dios. Y tercer lugar, el trabajo. Es decir, Dios, la familia y el trabajo. Cuando tú hayas tomado estas 3 decisiones y mejorarlas, estas 3 decisiones, créeme lo que tendrás la bendición de Dios. Dios es bueno, Dios nos ama, pero Dios quiere, querido joven, que tomemos buenas decisiones. Si tú no tomas buenas decisiones hoy, el día de mañana te vas a lamentar, créemelo. Y te vas a acordar que no tomar buenas decisiones te puede ir mal en la vida. Toma buenas decisiones y todo lo que tú siembres vas a cosechar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar antes de terminar este corto mensaje. Les invito a ponernos, si ustedes están ahí sentaditos, pueden ponerse de pie, inclinemos el rostro y oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que nos amas, un Dios bondadoso, Señor, que ha dejado pautas en la Biblia para poder tener un hogar feliz, para ser un joven de éxito, para ser un joven bendecido, Señor. Y sabemos, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor, Padre, a ti, Padre Santo. En esta hora, Señor, te pedimos por nuestros jóvenes de la iglesia de Efebio, por nuestros hermanos de la iglesia de Efebio, Señor, que tú los bendigas, que los guardes, Señor, que tú los ayudes a tomar buenas decisiones, Padre, para que ellos puedan ser bendecidos por ti, Padre Santo. Señor, en esta hora ponemos a tu iglesia en tus manos, Padre. Danos tu bendición. Protégenos, Señor, de esta enfermedad terrible que estamos atravesando, Padre. Y sobre todas las cosas, cuida, protege y bendice a nuestros jóvenes de esta iglesia. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, te lo ruego. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos jóvenes.